Vamos a revisar otro ejercicio de electrostática. En esta ocasión tenemos dos esferitas, nos dice que son dos esferas de corcho, que están cargadas, ¿sale? Cada una tiene un gramo de masa y ambas están colgando de hilos de 21 centímetros de longitud. El ángulo que se está formando entre estos hilos es de 12 grados y las esferas tienen cargas iguales, ¿sale? Como tienen cargas iguales, pues se están repeliendo, por eso está alejada una de la otra. Es esa fuerza de repulsión la que las mantiene alejadas y las que mantienen el hilo tenso y aparte formando este ángulo que nos están indicando en el ejercicio. Y nos piden calcular el valor de esta carga, ¿sale? ¿Cuál es el valor de carga? Obviamente tienen cargas iguales, nos lo están indicando. ¿Qué se requiere para formar este ángulo de separación con esta longitud de cuerda? ¿Sale? Entonces, pues para ello vamos a emplear, ya lo saben, la ley de Coulomb. ¿Sale? Vamos a ocupar la forma escalar de la ley de Coulomb. No nos interesa ahorita la forma vectorial porque ya sé hacia dónde se está dirigiendo esta fuerza. Y como yo sé que es una fuerza de repulsión y ambas cargas se encuentran a la misma altura, pues entonces yo sé que la fuerza de repulsión está ocurriendo en este sentido, ¿sale? Desde el centro, por ejemplo, podemos decir, hacia una de las cargas o desde el centro hacia otra de las cargas. Aquí podemos poner el marco de referencia en la carga que nosotros queramos. Vamos a nombrar a las cargas Q1 y Q2 respectivamente e indistintamente, no importa quién es Q1 y quién es Q2. R12 pues es la distancia de separación entre estas cargas y como les había dicho, la dirección de esta fuerza que le está provocando la carga 1 a la carga 2, es una fuerza de repulsión. Por eso se dirige desde carga 1 hacia carga 2. ¿Sale? Bien, la magnitud de esta carga, insisto, la vamos a calcular con la ley de Coulomb. Como ambas cargas son iguales, pues carga 1 es igual a Q, lo sustituimos en la ecuación. Carga 2 también es igual a Q, lo sustituimos en la ecuación. Entonces, en vez de Q1 por Q2, me queda Q por Q. Y Q por Q es lo mismo que Q al cuadrado. ¿Sale? Ahora, siguiente paso, ¿sale? Yo de de esta ecuación que acabo de plantear aquí abajo, conozco la constante eléctrica, porque pues es una constante, es un valor que nunca cambia. Esta carga, el valor de esta carga es lo que me están solicitando calcular. Y entonces me las tengo que ingeniar de alguna forma para conocer la distancia de separación entre las dos cargas, porque no me están dando ese dato, y la fuerza, ¿sale? La fuerza de repulsión que está provocando carga 1 sobre la carga 2. Esta distancia R12 la vamos a obtener con trigonometría, con un análisis geométrico de la figura que se está formando aquí, que ya sospechan que es triángulo, y el valor de esta fuerza, de la fuerza de repulsión, la vamos a obtener con un análisis de cargas. ¿Sale? Un análisis de fuerzas, perdón. Bien, entonces vamos a empezar con la parte geométrica para calcular la distancia que hay de separación entre carga 1 y carga 2. Voy a dibujar este triángulo rectángulo, ¿sale? Pero para justificar el dibujar este triángulo rectángulo y todos los, vean las posiciones que vamos a hacer, vamos a sacar este triángulo rectángulo fuera de nuestro diagrama para que lo trabajemos con mayor comodidad, ¿sale? Aquí ya les estoy haciendo un spoiler fuerte. Estoy diciendo que el valor de este ángulo en el triángulo rectángulo es la mitad del ángulo teta que me está indicando el ejercicio, ¿sale? Pero ¿por qué hay que dar una justificación de por qué estoy diciendo eso? ¿Sí? No nada más porque se me ocurre, no nada más porque más o menos se ve que es la mitad, ¿vale? La justificación, ahí les va, pongan mucha atención. Como carga 1 y carga 2 son iguales, y los hilos de los que están colgando, perdón, estas cargas son iguales, eso significa que se van a repeler con la misma fuerza una a otra, ¿sale? Por lo que va a ser simétrica la fuerza de repulsión, ¿sale? ¿Sí se entiende esto? Simétrica, tanto esta repele a esta carga como esta repele a esta otra carga, ¿sale? Es simétrica esa fuerza. Bien, ahora, como estos dos lados son iguales, entonces el triángulo que se está formando con los hilos que están sosteniendo a las bolitas de corcho y el lado que se está formando, que representa la separación entre esas dos bolitas,
me están formando un triángulo isósceles, ¿sale? Triángulo isósceles, ese triángulo que tiene dos lados iguales y uno distinto, ¿sale? Entonces, esta línea que separa justamente por la mitad a un triángulo isósceles, se dice, se cumple en geometría la regla de que la línea que divide en dos, que representa incluso la altura de un triángulo isósceles, es la mediana de ese triángulo, es decir, la línea que pasa por el vértice y la mitad de uno de sus lados, eso es una mediana. Es además la bisectriz también. Bisectriz es una línea que divide a un ángulo justamente por la mitad, ¿sale? Entonces, gracias a esta justificación de que tengo un triángulo isósceles, que es mi figura principal, y que estoy partiendo en dos este triángulo isósceles, para formar un triángulo rectángulo, para poder aplicar trigonometría aquí, sobre este triángulo rectángulo. Entonces yo sé que el ángulo que se va a formar en este triángulo rectángulo, como este lado del triángulo rectángulo, representa la bisectriz del triángulo isósceles, por eso yo sé que el valor de este ángulo es la mitad del ángulo que se forma en el triángulo isósceles, ¿sale? Esa es la justificación. Si no la entendieron a la perfección, pues los invito a que revisen un poquito de geometría, de propiedades de los triángulos, así se llama ese tema, y pues para que ustedes tengan la justificación matemática de por qué este ángulo en el triángulo rectángulo es teta sobre 2, perdón. ¿Sale? Bien, ahora mismo análisis, este lado del triángulo rectángulo pues representa la mitad de la distancia que existe desde la carga 1 hasta la carga 2, ¿sale? Por eso puse aquí la mitad de R12, ¿vale? Y este lado del triángulo rectángulo pues es la longitud del hilo sobre el cual está colgando la esferita, o sea 21 centímetros. Recuerden que vamos a estar trabajando en unidades de metros, ya saben, ¿sí? Por culpa de las unidades de la carga, la constante eléctrica, perdón. Bien, entonces como este ángulo que estoy llamando alfa es la mitad de teta, pues entonces vale 6 grados, ¿vale? 2 entre 2 igual a 6. Ahora vamos a aplicar trigonometría sobre este triángulo. A mí me interesa conocer esta distancia, o el valor de este R12, pues vean, y yo conozco el valor de este ángulo, pues vean que es el lado totalmente opuesto al ángulo, o sea, es lo que nosotros llamamos cateto opuesto. Y el otro lado que yo conozco de este triángulo rectángulo es la longitud de la cuerda, que en este caso está representando a la hipotenusa del triángulo. La hipotenusa es la diagonal de un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, como yo necesito conocer el valor del cateto opuesto y yo conozco el valor de la hipotenusa y conozco el valor del ángulo, ¿cuál razón trigonométrica me relaciona estos tres valores? Ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. Pues efectivamente la función seno, como están viendo aquí en pantalla. ¿Sale? Yo sé que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Vale? En este caso sustituimos datos. El ángulo vale 6 grados en este caso. El cateto opuesto vale 1/2 de R12, que también puede ser escrito como R12 entre 2. Lo mismo, esto significa que estoy partiendo en 2 a esta distancia R12. Y la hipotenusa vale 0.21 metros, ¿sale? Por la ley de los extremos o división de fracciones, como lo quieran ustedes visualizar a esta parte, pues este 2 va a bajar multiplicando a este 0.21 y por lo tanto me va a quedar que el seno de 6 grados es igual a R12 entre 0.42, ¿vale? Despejando a R12, pues esto que está dividiendo va a pasar multiplicando y pues simplemente ya sustituyendo esto en la calculadora, haciendo este cálculo, obtengo que la distancia R12 es aproximadamente de 0.044 metros, ¿vale? Y digo aproximadamente porque en realidad salen más decimales, ¿vale? Pero vamos a redondear en este caso. Me interesa más que veamos todo el análisis a que obtengamos valores precisos todavía, ¿sale? A estas alturas. Vamos a realizar un análisis de fuerzas sobre Q, sobre cualquiera de las cargas, la que sea, pero si ya me enfoqué en esta mitad del triángulo isósceles, pues vamos a enfocarnos en esta carga, ¿sale? En esta carga Q. Acuérdense que para poder hacer un análisis correcto, vamos a hacer este diagrama de cuerpo libre, que significa extraer a la carga puntual que quiero analizar de mi diagrama principal
y plantarlo sobre un marco de referencia, sobre un plano cartesiano. ¿Vale? Entonces ahí vamos a plantar a esta pelotita, a esta Q. ¿Sale? Vamos a hacer el análisis de fuerzas. Lo primero que puedo decir es que hay una fuerza eléctrica, que ya habíamos hablado de ella, ¿verdad? Que está actuando sobre esta esferita. ¿Por qué? Porque como tiene la misma carga que la otra esferita, entonces está sufriéndose aquí una fuerza de repulsión. Y recuerden que nosotros la habíamos escrito desde aquí hasta acá, pero como ya les había comentado en el video pasado, cuando yo quiero hacer el diagrama de análisis de mis fuerzas, no importa en dónde lo ponga, ¿sale? Lo voy a dibujar a mi vector en donde yo quiera, respetando la dirección que lleva y la magnitud, ¿sale? Recuerden que la magnitud de un vector es equivalente a la longitud de la línea con la que lo represento, pero en este caso que no conocemos ni magnitudes, solamente conocemos direcciones, es lo que hay que respetar hasta ahorita, ¿sale? Dirección del vector. Lo puedo pintar en la zona del plano cartesiano que yo quiera, pero pues obviamente la voy a pintar en donde me conviene, en donde me convenga pintarlo, ¿sale? Yo la pinté de este lado, del lado derecho, porque pues en un marco de referencia, poniendo un plano cartesiano aquí sobre esta esferita, significa que esta fuerza va a ir hacia la derecha, o sea, en el sentido positivo de mi eje X. Por eso de una vez lo estoy pintando en el lado positivo de las X, ¿sale? Solamente por eso, pero si lo pintan aquí no pasa nada, es lo mismo, ¿sale? Al final, cuando hagan su sumatoria total de fuerzas en X, esta la van a tener que contemplar positiva porque está apuntando hacia el lado positivo del eje X, ¿vale? Y da igual entonces en dónde la coloque. Bien, ya había puesto aquí. Otra fuerza que tenemos, otra fuerza que está actuando sobre esta esferita, pues es la fuerza de tensión, ¿sale? Una fuerza de tensión que está provocada por la cuerda. Esa fuerza de tensión es la fuerza que está transmitiendo la cuerda debido a que está sujeta a la pared. Esta fuerza de tensión ustedes la pueden sentir si amarran una cuerda bien amarrada, porque si no se va a reventar y se van a caer. La amarran a alguna armella en una pared o donde la puedan amarrar pues en una pared y la jalan, ¿sí? Y la tratan de estirar. Entonces van a sentir esa fuerza de tensión como la cuerda como que los quiere regresar, ¿sale? A esa fuerza se le conoce como fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión pues obviamente está actuando sobre la cuerda, y por eso es que yo sé que está apuntando así en diagonal hacia arriba, ¿sale? Va desde la esferita hasta el punto en el que está sujeta esta cuerda. Esa es la dirección de la fuerza de tensión. Entonces, esta fuerza yo la puedo descomponer en sus componentes, su componente en X y su componente en Y. Es decir, algo que está en diagonal, recuerden que algo que avanzó en diagonal, yo puedo decir cuánto avanzó en X, cuánto avanzó totalmente en el desplazamiento horizontal y cuánto avanzó en Y, cuánto avanzó en su desplazamiento vertical, ¿sale? Es así, esto es lo que significan los componentes X y componentes Y de un vector. Recuerden que pues yo puedo mover con libertad respetando el sentido y la magnitud de los vectores, yo los puedo mover con libertad y entonces recorriendo el componente en Y de del vector tensión, veo que se está formando aquí un triángulo rectángulo, ¿sale? Por eso es que lo estoy moviendo hacia propósito, para que aquí yo pueda aplicar trigonometría. Entonces, recuerden, el ángulo que me interesa para poder plantear la magnitud de estos vectores sería este ángulo de aquí, ¿sale? El ángulo que hay desde el eje Y hasta el vector tensión, ¿sale? Y ahora, para darme una idea, es decir, ahora yo tengo que ingeniármela para saber cuánto vale ese ángulo, ¿vale? La manera de ingeniárnosla en este caso es haciendo puro análisis geométrico sobre este diagrama, ¿vale? El eje Y de mi diagrama de cuerpo libre, yo lo planté sobre esta carga, ¿de acuerdo? Les dije que vamos a sacar esta carga aquí. Entonces, aquí estaría colocado mi eje Y. Esta línea, este eje Y es equivalente a esta línea amarilla que acabo de pintar aquí, ¿sale? Vamos a trazar una línea paralela a este eje Y la voy a trazar aquí. ¿Por qué la voy a trazar aquí? Porque aquí yo tengo un ángulo conocido, ¿sale? ¿Y por qué justamente la tracé ahí? La tracé aquí, perpendicular a
al punto en donde están fijos estos hilos para que esta línea funcione como la bisectriz de este ángulo, ¿sale? Una vez más estoy provocando partir este ángulo en dos. Como se trata de un triángulo isósceles, pues por eso sé que esto representa la bisectriz de este ángulo. Ahora, yo puedo visualizar a esta línea, a la cuerda sobre la cual está colgada la esferita de corcho. Yo la puedo visualizar como una línea, como un segmento transversal a estas otras dos líneas paralelas. ¿De qué me sirve visualizar esto como un segmento transversal? Porque, bueno, aquí tengo otro análisis geométrico muy importante, el caso de líneas paralelas atravesadas por un segmento transversal, ¿sale? Aquí voy a obtener muchas propiedades de ángulos, pero aquí me va a importar uno, ¿sale? Estos ángulos son en los que me voy a enfocar. Este es el ángulo que conozco, este es el ángulo que necesito, ¿sale? Recuerden, este es el ángulo beta. Recuerden que esta línea que estoy señalando en este momento con el cursor, espero que lo puedan visualizar ustedes cuando yo muevo mi cursor porque me estoy guiando mucho con él. Esta línea la pinté porque es mi eje Y, ¿sale? Entonces, en el eje Y, y esta es la cuerda de donde está colgada la esferita, que es justamente por donde va la fuerza de tensión. Entonces, sería esta línea. Este ángulo es el ángulo beta, ¿sale? Vean, este triangulito está aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Bien. Entonces, este es el ángulo que yo quiero conocer y yo conozco este ángulo por puro análisis geométrico de que son dos rectas paralelas atravesadas por un segmento transversal. Yo sé que estos dos ángulos se llaman ángulos internos alternos, ¿vale? Internos alternos. Internos porque se encuentran dentro de las rectas paralelas, internos a las paralelas. Alternos porque se encuentran del otro lado de la transversal, del segmento transversal que está cortando a las paralelas. ¿Vale? Por eso se llaman internos alternos. Y la característica que tienen estos ángulos internos alternos es que son de la misma magnitud. Bueno, entonces aquí ya vamos a plantearnos esta igualdad, ¿sale? El ángulo beta es igual a la mitad del ángulo teta. ¿Por qué? Porque dijimos que esta es la bisectriz de este ángulo, ¿sale? Bisectriz, una línea que parte en dos partes iguales a un ángulo, ¿sale? Entonces, por esta justificación geométrica, yo digo que el ángulo beta vale 6 grados, ¿sale? Y ya planteo trigonometría sobre este triángulo, ¿sale? Ángulo beta, el seno de este ángulo sería cateto opuesto entre hipotenusa, el lado opuesto a este ángulo, a este que me estoy refiriendo, el que está enfrente totalmente a él, es el componente en X de la tensión, y la hipotenusa sería pues la propia fuerza de tensión, ¿sale? Que es lo que está representado aquí. Despejo la componente en X y entonces la tensión pasa multiplicando al seno de beta, ¿vale? Y si ahora en vez de seno aplico coseno, pues el coseno de un ángulo es igual a su cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿vale? Ahora, ¿quién es el cateto adyacente al ángulo beta? Que estoy marcando aquí. Bueno, adyacente, acuérdense que es el que está juntito a él, al lado de él. ¿Quién está al lado del ángulo beta? Sería el componente en Y, ¿vale? La tensión, que es la hipotenusa, para despejar la componente en Y pasaría multiplicando y la componente en Y sería igual a la magnitud de la tensión por el coseno de beta, ¿vale? Y por último, una tercera fuerza que está actuando sobre la esferita de corcho sería la fuerza que llamamos peso, ¿sale? Esa fuerza que está provocada por la atracción gravitatoria y que tiene una magnitud igual a la masa multiplicada por la aceleración debida a la gravedad, ¿vale? Es una fuerza que experimentan todos los cuerpos que están bajo la influencia de un campo gravitatorio, que aquí en la Tierra pues todos estamos expuestos a él, ¿vale? Y ahora sí vamos a realizar la sumatoria de estas fuerzas. Vamos a comenzar con la sumatoria en total en el eje X, ¿sale? Yo sé que esta sumatoria total en X va a ser igual a 0, porque yo sé que esta carga no se está moviendo, ¿vale? ¿Cómo sé que no se está moviendo? Porque el ejercicio me indicó que está, no, en este caso no me indica que están en equilibrio, pero bueno, estamos suponiendo que estas esferitas están en equilibrio ya,
¿sale? Es decir, que no hay ningún movimiento de estas esferitas. Eso significa que no está ganando ninguna fuerza, sino que esas fuerzas se están manteniendo en equilibrio, ¿vale? Como lo que les explicaba la vez pasada en clase, que si yo tengo una botella, y le aplico una fuerza hacia la derecha, pues estoy provocando un movimiento. Pero si yo aplico una fuerza a la derecha y una fuerza igual hacia la izquierda, pues la botella se va a mantener sin moverse, ¿vale? A pesar de que estoy aplicando una fuerza sobre ella, ¿vale? Recuérdenlo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el eje X? Sobre el eje X está actuando esta que pinté en verde, que es la fuerza eléctrica, la fuerza de repulsión eléctrica en este caso, porque son cargas iguales. Y otra que está actuando en el eje X sería el componente en X de la tensión, ¿sale? Componente en X de la tensión está actuando de derecha a izquierda, o sea, en sentido negativo, y fuerza eléctrica está actuando de izquierda a derecha, o sea, en sentido positivo. Por eso F12, que es la fuerza eléctrica, está positiva y por eso la componente en X de la tensión está con signo negativo. Y recordemos que esta sumatoria es igual a 0, ¿vale? Recordamos que la componente en X de la tensión es igual a la tensión por el seno del ángulo que está formando, y ese ángulo es 6 grados, y de aquí saco esta conclusión importante, ¿sale? Esto lo sustituyo aquí, esta parte aquí, y despejo F12, y yo sé que la fuerza eléctrica de repulsión es igual a la magnitud de la tensión multiplicado por el seno de 6 grados. Entonces, yo todavía no conozco el valor de la tensión. Para conocerlo, pues ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Una vez más, esta sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 porque son fuerzas que están en equilibrio, ¿sale? No hay ningún movimiento de la esferita de corcho, por lo tanto, todas las fuerzas que están actuando sobre esta esferita se cancelan una a la otra, ¿sale? Se están neutralizando, más que cancelarse, se están neutralizando. Lo veo como algo más correcto, más propio de decirlo. Y haciendo igual el análisis, la componente en Y de la tensión está actuando de abajo hacia arriba, que es el sentido positivo del eje Y, y la fuerza peso está actuando de arriba hacia abajo, que es el sentido negativo del eje Y, ¿sale? Por eso tensión en Y la pongo positivo y por eso el peso lo pongo negativo, ¿sale? Recordábamos que la tensión en Y es igual a la tensión multiplicada por el coseno del ángulo, que en este caso eran 6 grados. Sustituyo esta igualdad aquí, en vez de tensión en Y coloco esta parte y despejo el valor de la tensión. mg que está restando pasa sumando al 0, 0 más mg pues me da mg, y el coseno de 6 grados que está multiplicando la tensión pasa dividiendo, y de tal forma me queda esta expresión. Recordando de mi diapositiva anterior, pues el valor de la fuerza eléctrica era tensión por el seno de 6 grados. Yo ya sé que la tensión vale esto, lo sustituyo aquí, y encuentro aquí una identidad trigonométrica. El seno de un ángulo entre el coseno del mismo ángulo es equivalente a la tangente de ese ángulo, ¿vale? Por lo tanto, la magnitud de la fuerza eléctrica de repulsión que hay entre las dos esferitas de corcho sería igual a la masa de la esfera por la aceleración debida a la gravedad por la tangente de 6 grados. Reemplazamos nuestros datos. La masa me estaban diciendo que es de 1 gramo, pero la voy a poner aquí en kilogramos para que cuando se multiplique por metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración debida a la gravedad, pues esta multiplicación de unidades es equivalente a newtons, ¿sale? Por eso tengo que sustituir en kilogramos la masa. 1 gramo es lo mismo que 0.001 kilogramos, porque recordemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿sale? Y si hacemos esta operación en la calculadora, nos resulta un valor aproximado, es lo que significa este símbolo de aquí arriba del igual, acuérdense. No significa que es completamente igual, sino que es algo aproximado, de 1.03 por 10 a la menos 3 newtons. Que por 10 a la menos 3, acuérdense que lo puedo simplificar con el prefijo milli, ¿sale? Puedo decir 1.03 milinewtons, pero vamos a manejarlo así en esta ocasión, con notación científica. 1.03 por 10 a la menos 3 newtons es lo que vale la fuerza de repulsión, ¿vale? Entonces, si ustedes van recordando bien este ejercicio,
Ya conozco la distancia de separación entre las dos esferitas y ya conozco también la fuerza de repulsión eléctrica entre ellas dos, ¿sale? Recordando mi ecuación inicial a la que había llegado, que es esta que les pongo aquí, ya conozco entonces, dije, la fuerza eléctrica de repulsión y ya conozco también la distancia de separación entre estas cargas, ¿sale? Y como esta es una constante, entonces ya tengo todos mis elementos para poder calcular a la carga eléctrica, a la magnitud de esa carga. Ahora, pues simplemente despejo a la carga a Q de esta ecuación y para no hacer el video tan largo, pues despejenlo ustedes con calma. Les prometo que van a llegar a esta expresión. Sustituimos valores. Mucho cuidado las unidades con las que van a sustituir para que se puedan cancelar. Aquí newtons se va a cancelar con newtons. Metros cuando se eleven al cuadrado se van a cancelar con metros cuadrados. Y por la ley de los extremos, que vulgarmente es conocida como la ley del sándwich, esta unidad de coulombs cuadrados va a subir hasta el numerador, ¿sale? Y la raíz cuadrada de coulombs cuadrados, pues van a ser coulombs. Nuestro resultado va a quedar en coulombs, ¿vale? Entonces, metiendo estos valores a nuestra calculadora, vamos a obtener que la magnitud de esta carga es aproximadamente igual a 1.489 por 10 a la menos 8 coulombs. ¿Vale? Y este sería nuestra respuesta final. Noten cómo solamente puedo conocer la magnitud de la carga. Yo no sé qué tipo de carga tienen, si carga positiva o carga negativa, ¿sale? En este caso no hay forma de saberlo. ¿Por qué? Porque si ambas cargas fueran positivas, la fuerza que ocurriría sería de repulsión entre ellas, porque ambas serían positivas. Yo lo que sé es que son cargas iguales. No sé de qué signo, pero son iguales. Si esta fuera carga negativa, por como son iguales, pues la otra también sería negativa y el resultado es igual. Hay una fuerza de repulsión, ¿sale? O sea que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Ambos resultados satisfacen al ejercicio, ¿vale? Satisfacen todas las condiciones que están aquí planteadas. Entonces, el sentido de la carga yo no lo puedo calcular, no sé si es positivo o negativo, ¿sale? Pero sí sé la magnitud, ¿sale? Para que puedan lograr separarse esta distancia que se están separando que provoca un ángulo de 12 grados entre los hilos que las están sosteniendo, la magnitud de esta carga tiene que ser pues la que ya calculamos aquí. ¿Sale? Y listo, esto sería todo, chicos. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, pues no duden en escribirme, en preguntarme, o en clase, ¿sale? Nos estamos viendo el día miércoles entonces. Disfruten su puente.